Hola, Yirin, buenos días. Hey, Muchísimas hola. gracias. Excelente. Bien, pues bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto tener ahorita este foro de 35, 40 minutos, poder platicar con ustedes acerca de el tema de inteligencia artificial. Eh, Como bien sabemos, la asistencia virtual actualmente, envuelto a la nueva normalidad gracias al COVID-19, pues ha tenido una gran recepción hacia todos los usuarios o todos los consumidores. En este caso me considero un consumidor principal a este tipo de tecnologías, el cual pues nos permite tener mediante este tipo de tecnologías que fueron emergiendo en el tema del COVID-19, tener una atención mejor, ¿no? Dentro de cada uno de nuestros ejecutivos, ya sea virtualmente o un ejecutivo de carne y hueso, como le podamos decir, ¿no? Esto nos va a llevar a que tanto los robots y todos estos sistemas autónomos que están ahorita derivándose gracias a esta evolución tecnológica, pues puedan ocupar a lo largo del tiempo puestos de trabajo, ¿no? Puestos de trabajo que a lo largo de las últimas décadas han sido llevados por seres humanos, ¿no? Esto es una realidad que prácticamente ya ahorita la estamos viviendo, digamos, con mucho más auge. Es una de las tecnologías que no es totalmente nueva, es una tecnología que vamos a ir explicando ahorita a detalle, que ya lleva muchos de sus años incursionándose, haciéndose algunas prácticas, haciendo a lo mejor algunas investigaciones. Sin embargo, hoy ya estamos pues prácticamente viviendo esa nueva era, ¿no? Al fin de al cabo, no es algo nuevo, como bien lo mencionaba, es dentro de la primera revolución industrial, pues ya hemos conocido algunas automatizaciones, no prácticamente hablando en temas de robots, pero ya hemos tenido automatizaciones que han venido a suplir pues prácticamente la mano de obra del hombre, ¿no? Del ser humano. Sin embargo, pues eso nos ha estado ayudando actualmente, pues ahora a hablar de sistemas autónomos que asuman esas nuevas funciones y lograr que las capacidades de los seres humanos pues nos dediquemos más a toma de decisiones, a estrategia, a la creatividad, a otras habilidades que también vamos a platicar en el transcurso de esta sesión. Para el 2025 se espera que el 95% de las interacciones que tengamos, ¿no? Con digamos, nuestros productos, nuestros sistemas, las aplicaciones, pues sean mediante las tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Mediante métodos de machine learning, ¿no? Tanto eso va a lograr que los consumidores se adapten a este tipo de interacciones, ¿no? Y eso va a generar ya muy poca fricción porque para nosotros va a ser muy natural esa interacción que estemos generando. Bien, pues mi nombre es, como bien lo mencionó Ayerín, Roberto Fuentes. Soy el encargado en la parte de inteligencia artificial, de transformación digital dentro del grupo APSA y Kinesis, el cual pues estaremos platicando acerca de los habilitadores, cómo nos ayudan esos habilitadores a generar oportunidades de negocio dentro de las organizaciones. Si bien cuando hablamos de industria 4.0, hablamos de la oportunidad de los datos y como bien en APSA University hemos estado pues ya teniendo algunas pláticas del tema de Industria 4.0, inteligencia artificial viene a ser esa cereza del pastel del tema de Industria 4.0, ¿no? Entonces, si bien la Industria 5.0 va a ser la nueva era del sector de manufactura, donde los robots colaborativos, estaremos hablando de los cobots, más adelante explicaré qué es un cobot, va a ser la gran oportunidad de poder entonces interactuar con este tipo de tecnologías, donde la fabricación va a ser una fabricación pues totalmente personalizada. Hoy ya conocemos empresas como Nike, un ejemplo como BMW, que personalizan el producto antes de ser adquirido por el consumidor. Entonces eso pues ya lo vamos a estar más familiarizándonos con ese tipo de requerimientos donde el consumidor principal pues va a ser mucho más exigente, ¿no?
La actual distribución de este tipo de tecnologías es hablar de que tenemos un 67% de humanos, ¿no? Frente a un 33% de robots. Hablemos del tema de inteligencia artificial, ¿no? Esta es una distribución que, si lo observamos, nos está llevando prácticamente un 2-1, ¿no? Dos personas humanas, un robot. Sin embargo, este cambio y esta velocidad que nos está llevando el tema tecnológico nos va a llevar a tener un cambio de un 14%, un incremento de ese 14% en la parte de los robots. Eso nos va a llevar casi a un 55, a un 53% frente a un 47% en los robots y en los automatismos, ¿no? Entonces, la verdad sí es algo que hay que considerar, algo que hay que conocer, hay que evaluar, hay que trabajar para que nos ayude sobre todo a incorporarnos a este tipo de cambios tecnológicos. Bien, entonces, hablando de qué es inteligencia artificial, ¿no? El objetivo de la industria 5.0 es la formación de equipos de robots, ¿no? Digamos que para ser un poco más exactos, recordar un poco que el tema de la industria 1.0 o la primera revolución industrial habla de las máquinas de vapor, la segunda habla muy específico la producción en masa, ¿no? La tercera habla de la automatización, donde inicia el tema de cómputo. La cuarta habla de los datos, ¿no? Que ya lo hemos platicado muchas veces, pero esta quinta, pues se centra prácticamente en la formación de equipos de robots, donde los seres humanos vamos a desarrollar nuestro mayor potencial, ¿no? El cual hay que trabajar en conjunto. El trabajo colaborativo entre el ser humano y la inteligencia artificial dará como resultado un mayor enfoque, ¿sí? Esto es principalmente el enfoque hacia la creatividad humana, ¿sí? Que hay que aplicar cada día. Entonces, recordemos que el mayor enfoque va a ser la creatividad. El IDC, que es el International Data Corporation, estima que el gasto de hardware y software basados en inteligencia artificial va a estar alrededor de los 58 billones de dólares en el 2021. Si observan la aceleración gracias ahora a una pandemia, nos ha logrado el que este tipo de tecnologías, cuando anteriormente, pues no es que se hayan incursionado a partir de este año, sino ya tenían sus pininos, ¿no? Muchos ya han conocido, ejemplo, en el tema de automóviles inteligentes, las pruebas que se hicieron, las pruebas que también se hicieron en base a Big Data para hacer análisis médicos. Toda esa información pues ya habían incursionado con temas de inteligencia artificial, pero no tenían ese auge hasta ahora, ¿no? La pandemia de COVID-19, pues eso nos ha acelerado esa digitalización y sobre todo en tipos de servicio ahorita de atención a clientes, ¿no? De acuerdo al Foro Económico Mundial, pues se estima que vamos a crear aproximadamente 463 exabytes por día. Imagínense la cantidad de datos que vamos a estar generando gracias a estos equipos. Y esto es porque el 90% de los datos que se van a estar creando, pues van a ser pues fuertemente impulsados por la inteligencia artificial, ¿no? Esto habla que no solo el área de consumo, sino el área de educación, gobierno, manufactura, servicios, van a ser las áreas que se van a estar afectando para lograr estos resultados, ¿no? Entonces, actualmente las empresas del sector manufactura están ahorita adoptando la etiqueta de empresas inteligentes o la fabricación inteligente, ¿no? Sin embargo, para poder llegar a esa fabricación inteligente vamos a tener pues que incorporar tres diferentes elementos, ¿no? Uno son los cobots, que prácticamente son esos robots colaborativos inteligentes que van a poder interactuar con las personas para poder llegar a la fabricación. Entonces, tareas que son muy minuciosas, tareas que son de alto nivel de exactitud para poder lograr esa colaboración, van a estar dentro de las líneas de producción trabajando con los seres humanos.
¿sí? El segundo punto que hay que también contemplar es la creatividad humana. Si algo, y eso es algo que la verdad puntualizo muchísimo, no va a poder superar cualquier tecnología, hablemos de inteligencia artificial, va a ser la creatividad humana. Entonces, esto es importante, hablar de esta colaboración entre esos cobots o robots inteligentes que van a estar colaborando con estos seres humanos, pues dejar hacia los seres humanos esa tarea de la creatividad, ¿no? De tomar esas decisiones de acuerdo a esa sensibilidad y esa percepción de la toma de decisiones que un robot, por más autómata y por más inteligente que esté, no va a poder lograr llegar a ese nivel, ¿no? Y el tercer punto que les había comentado en la diapositiva anterior es la fabricación personalizada. Aquí es importante mencionar que la fabricación personalizada nos va a lograr a ese consumidor que bien les mencioné en la presentación de hace 15 días, que se llama consumidor 4.0. El consumidor 4.0 somos nosotros, un consumidor que se ha vuelto mucho más exigente y demandante tanto en tiempo, tanto en la calidad de los productos, ¿sí? Hoy en día estamos dispuestos a pagar el monto que sea necesario siempre y cuando llegue a cumplir nuestras expectativas. Entonces, son estos tres elementos que son importantes, el cual el tema de la industria 5.0, ¿no? Llevándose de la mano con el tema de la inteligencia artificial, van a ser los factores que hay que desarrollar en conjunto, ¿no? Sin embargo, el principio básico detrás de la cuarta revolución industrial es unificar las máquinas, unificar los dispositivos, unificar los equipos inteligentes, ¿no? Y los sistemas operativos, donde podamos crear sobre todo redes inteligentes a lo largo de la cadena de valor de nuestras empresas. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder identificar cómo podemos lograr y satisfacer las necesidades de nuestros clientes desde nuestra fabricación. Para eso, lo mejor de los dos mundos, que creo que es hablando del tema de la industria 4.0 y la industria 5.0, vamos a, sobre todo, a enfrentar una configuración principal automatizada entre los robots, ¿sí? Y la creatividad del ser humano. Sin embargo, la diferencia entre la 4.0 es la inteligencia artificial, que debe de trabajar en sincronía con los empleados, ¿sí? Entonces, podemos ver ejemplos como Amazon, donde ya tienen robots colaborativos, y más adelante voy a explicar un caso de Amazon, donde ya esos robots colaborativos trabajan de la mano con la creatividad del ser humano. Estos robots que les mencionaba como cobots poseen una gran ventaja. Esta ventaja es el de poder adquirir conocimiento valioso. Es importante saber que cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de esa mente autómata que va a estar con métodos de inteligencia artificial que vamos a conocer, que es el deep learning, el machine learning y ciertas capacidades que va a permitir que ese robot vaya aprendiendo de ciertos parámetros en el transcurso de las horas, de los días, con datos que va absorbiendo. Entonces, esta experiencia y el toque personalizado del ser humano fungen como el principal activo crucial de alto valor que resulta ser ese diferenciador entre el enfoque y nos distingue entre la industria 4.0, ¿sí? Entonces, recordemos que el activo crucial entre la parte de la industria 4.0 y la industria 5.0 va a ser el trabajo colaborativo entre el robot y los seres humanos. Bien, para eso vamos a necesitar entonces estas diferencias puntualizarlas, ¿no? Y esa puntualización es creatividad, experiencia y juicio. Estas diferencias se complementan entre sí. El ser humano puede agregar creatividad, sí, puede agregar experiencia y puede agregar juicio, mientras los robots realizan tareas repetitivas, ¿no? Normalmente, si pongo ejemplos de piso manufactura, donde las tareas son cotidianas y muy repetitivas, pues tenemos
en cada estación a una persona que esté realizando esas actividades, ¿no? Y cumpliendo esas horas de productividad, cuando probablemente con este tipo de equipos esas personas puedan ayudar a generar otro tipo de tareas donde intervengan estos tres elementos que les estoy poniendo en pantalla, ¿no? Donde preparar el producto para el supervisor, pues sea una tarea humana, ¿no? Y el procesar el producto sea una tarea más del robot, ¿no? El hacer esas tareas secuenciales y minuciosas. Es importante mencionar que el robot no está destinado a reemplazar a los seres humanos, ¿sí? Está destinado a reemplazar solamente la fuerza humana y la velocidad humana. Entonces, eso nos va a ayudar a que nuestra capacidad de producción de las fábricas aumente, ¿no? Y eso nos va a ayudar a la personalización de los productos para que nuestra demanda de los productos que estemos fabricando pues logre la experiencia y la satisfacción de ese cliente exigente, ¿no? Más bien, estos robots están diseñados para determinar y desempeñar tareas exhaustivas, ¿no? Tareas que normalmente son tan repetitivas o incluso hasta peligrosas, ¿sí? Tareas donde ya hoy en día se manejan indicadores dentro de las fábricas de esas incidencias hacia los colaboradores. Entonces, aquí podemos evitar tener ese riesgo, ¿no? Incluso peligroso, que permita a las personas, pues, retirarse de esas tareas y ponerse en tareas de creatividad para poder ser más gratificantes y proyectos mucho más complejos donde requiera su experiencia, su creatividad y su juicio. Muy bien, pero entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Creo que esto es importante. Creo que en las primeras presentaciones les he estado platicando de las ventajas que tiene la inteligencia artificial, pero hay que hacer un doble clic y saber qué significa. Inteligencia artificial es la simulación de la inteligencia humana por parte de las máquinas, ¿no? Por eso mencionaba mucho el tema de los robots colaborativos o de los cobots, como se le están llamando, ¿no? En este sentido, la inteligencia artificial se define como la habilidad que tiene la máquina para realizar funciones cognitivas que normalmente se ven asociadas al cerebro humano, ¿sí? Entonces, la imagen habla por mil palabras. Prácticamente, la inteligencia artificial va a simular esas actividades cognitivas que tenemos hoy como seres humanos, ¿no? En la práctica, la inteligencia artificial es un grupo de tecnologías que ayudan a facilitar el descubrimiento y el análisis de la información con el propósito de poder realizar predicciones, ¿sí? Recomendaciones y dar un soporte a la toma de decisión. Entonces, imagínense si nosotros incorporamos esa creatividad y experiencia y juicio que les acabo yo de comentar con todas estas facilidades que nos da la inteligencia artificial. Entonces, el análisis de la información, las recomendaciones y el soporte que tengo de la información gracias a la inteligencia artificial me va a ayudar a tomar decisiones mucho más exactas, ¿sí? Mucho más dirigidas para la toma de decisiones. Esto nos va a ayudar a facilitar la interacción entre las personas, ¿no? Automatizando las respuestas hacia nuestros clientes y hacia una predicción de cómo se va a comportar mi negocio a lo largo del tiempo. Pero para ello existen varios sistemas. Dentro de la inteligencia artificial existen sistemas que son herramientas que nos van a ayudar a habilitar este sistema, ¿sí? Las herramientas de la inteligencia artificial, ¿sí? Están íntimamente ligadas sobre todo a la transformación digital, ¿sí? Esto va ocurriendo cuando en los negocios forman parte de ya numerosas aplicaciones tecnológicas. Entonces, imagínense ustedes dentro de la organización diferentes sistemas de información, diferentes bases de datos que no están unificadas, que no están centradas en un repositorio de información, ya sea un historiador
una sola única base de datos o una nube, en este caso de Big Data, y que necesitamos toda esa información para entonces nuestro sistema de inteligencia artificial, primero, aprender de la experiencia, ¿sí? Recordemos que toda esa información que estamos nosotros almacenando en nuestros sistemas de bases de datos aisladas es experiencia de la compañía. Entonces, esos sistemas requieren un sistema de aprendizaje basado en la inteligencia artificial que difiere entre los sistemas tradicionales, ¿no? Si yo hoy tengo acceso a esa base de datos, pero no le incorporo métodos de inteligencia artificial para tomar decisiones, la base de datos no me va a servir. Esa base de datos se va a quedar obsoleta. Esto nos va a permitir que nuestros sistemas sean capaces de extraer el conocimiento que está en esas bases de datos para poder de ahí tomar los datos como una base de datos de entrada, ¿sí? Y en consecuencia poder alterar su comportamiento de esa información, ¿correcto? Entonces, si nosotros seguimos estos pasos, primero hay que aprender de la experiencia, después utilizar lo que aprende para plantear conclusiones. Después, resolver problemas complejos, que ahí es prácticamente todos esos métodos que ahorita vamos a conocer como Deep Learning y Machine Learning, que nos van a ayudar a entender esos problemas complejos que normalmente lo entiende el ser humano por las capacidades que ya tenemos, ¿no? Y tenemos que tener esa similitud de que la inteligencia artificial tiene que aprender de la misma forma que aprendió el ser humano en esos métodos que estuvimos tanto en la universidad, en la experiencia y en el juicio, ¿sí? El sexto sistema de inteligencia artificial habla de cómo poderse relacionar con el entorno y para eso, ese entorno hay una capacidad de visión el cual va a poder interpretar esas imágenes, esos videos, esos audios, pero lo mismo pasa, hay que enseñarle al método de inteligencia artificial cómo poder interpretar, ¿sí? Cada elemento que tiene tanto la imagen, el video y el audio, ¿sí? Y por último, crear nuevas perspectivas, ¿sí? Ya aquí estos métodos que hoy en día ya existen, no es que inventemos nosotros los métodos de inteligencia artificial, sino hay que aprovechar esos métodos que ya existen hoy, que son parte de las nubes públicas, como Microsoft, Amazon, IBM, que ya tienen sus propios métodos ya, digamos, configurados en las plataformas, pues prácticamente tenemos que hoy reutilizar esa tecnología que nos ayude a avanzar en implementación de estos nuevos métodos. Pero aquí pongo un ejemplo práctico. Para que nosotros podamos entrenar a un método de inteligencia artificial, tenemos que tener estos tres elementos. El primer elemento es poder identificar los elementos de entrada, ¿sí? Los elementos de entrada son todos aquellos que van a ser datos, toda aquella plataforma que nos va a poder proporcionar datos ya sean estructurados o no estructurados, ¿sí? Aquí es importante mencionar que puede ser un sensor en piso de manufactura, puede ser algún controlador que esté monitoreando el proceso de piso de manufactura, pueden ser dentro de mis centros de datos sensores que me logren tener datos de temperatura, vibración, de humo, que son todas esas entradas de datos. Posteriormente, el segundo elemento hablamos del aprendizaje, que es el sistema de inteligencia artificial y de los pasos que les había mencionado anteriormente, ¿no? Nosotros en esta etapa lo que tenemos que es seleccionar si nuestro algoritmo de inteligencia artificial de aprendizaje va a ser supervisado o no supervisado. Cuando me refiero a supervisado, es que yo voy a tener que ayudarle a mi aprendizaje a enseñarle qué es cada cosa. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo le tomo una foto a un carro, yo le tengo que decir al aprendizaje del sistema de inteligencia artificial qué es eso y qué es un carro, ¿no? Y qué elementos tiene un carro.
Tiene una llanta, tiene una puerta, tiene ventanas y así sucesivamente. Cuando es un aprendizaje no supervisado, le va a permitir estar subiendo muchísimas imágenes a mi aprendizaje para que él pueda, mediante estos métodos de inteligencia artificial, identificar que efectivamente esas imágenes corresponden a un carro, ¿sí? Y lo que va a hacer entonces mediante estos dos tipos de aprendizajes va a tener una salida. Y la salida generalmente ya es información y acción para la toma de decisiones. Ya es un análisis, ya son predicciones como para hacer mantenimientos predictivos en caso de piso manufactura o mantenimientos predictivos a nuestros equipos de cómputo o a nuestros centros de datos. Y ya es información clasificada que nos ayuda a tomar decisiones para adelantarnos a pues desastres que a lo mejor no queremos pasar para tener pérdidas dentro del negocio, ¿no? Sin embargo, para poder lograr entrenar estos equipos hay que tener ciertas habilidades, ¿no? Y también, así como el ser humano tiene habilidades para hacer cada actividad, la inteligencia artificial de la misma manera tiene ciertas habilidades que nos ayudan a entrenar a ese método de inteligencia artificial. Y para eso vamos a tener estos 6 disciplinas que componen pues prácticamente las áreas de trabajo de la inteligencia artificial. El primero es un procesamiento de lenguaje. El procesamiento del lenguaje natural es el que permite comunicarse, ¿sí? Eso es lo que nos va a poder permitir hoy en día el poder interactuar, ya sea por una llamada telefónica o ya sea por un chat, ¿no? Que le llamamos chatbot en el tema de inteligencia artificial, que va a poder platicar y guiar sobre todo al consumidor o a la persona que esté interactuando por ciertos scripts que ya están trabajados anteriormente mediante el tema de la inteligencia artificial y la creatividad del ser humano para poder tener ese lenguaje natural que le llamamos PLN, ¿sí? El poder identificar, sobre todo hay ciertas pruebas, las pruebas de Turing, donde hay que identificar que del otro lado, efectivamente, con quien interactúas es con un robot, ¿no? Conoce obviamente el vocabulario, la jerga, podríamos decir específicamente, para poder interactuar con la persona. La segunda disciplina o habilidad es la representación del conocimiento. Esto es para poder almacenar lo que sabe o lo que oye, ¿sí? Es importante que también la inteligencia artificial tenga la habilidad de representar lo que está escuchando o lo que está leyendo, ¿sí? Y hace un banco de conocimiento interno que va a poder permitir el poder replicar la información para poder entonces en un futuro contestar, ¿sí? De una manera adecuada, de una manera correcta. Siguiente punto es el razonamiento automático. Esto nos ayuda prácticamente a poder utilizar la información almacenada para responder a preguntas e inferir a nuevas conclusiones. Entonces, si se van dando cuenta, conforme voy explicando cada uno de estos elementos, las habilidades del robot o de la inteligencia artificial en este caso se van complementando. Entonces, esto nos puede estar ayudando a que primero procese un lenguaje de comunicación hacia el ser humano, después represente lo que escucha o lo que escribe, ¿no? Y después razone de una manera automática para tomar conclusiones de acuerdo a la conversación que se tenga, ¿sí? Posteriormente tenemos el aprendizaje automático y el aprendizaje automático va a ayudar a que la inteligencia artificial se adapte a nuevas circunstancias, a poder detectar y explorar nuevos patrones. Recordemos que es un banco de datos. Entonces, al ser un banco de datos, cada información va a tener un comportamiento diferente. Aquí en este aprendizaje automático, la inteligencia artificial va a poder permitirse explorar nuevos comportamientos del ser humano para posteriormente, con todo el historial que tiene de años atrás, poder predecir el comportamiento del ser humano, ¿no? O del proceso o de las máquinas, dependiendo de dónde lo estemos implementando. Como penúltima habilidad tenemos la visión artificial.
Y en la visión artificial, la verdad, está bastante interesante porque es percibir los objetos, ¿sí? Es darle prácticamente al método de inteligencia artificial, pues la visión. El que pueda identificar desde una cámara patrones de productos, de servicios, de fotos, de videos, de formas, de todo lo que esté observando y que pueda en base a eso y con base a todos los 4 puntos anteriores tomar decisiones. Y por último, la robótica, ¿sí? En la parte de la robótica, el poder manipular objetos y poderse mover. Por eso es que normalmente cuando escuchamos que hablan del tema de inteligencia artificial, pues hacemos referencia a una imagen de un robot que se está trasladando y está interactuando con la persona. Pero si observan, no es necesario tener un robot físico para poder tener estas 6 habilidades o estas 6 disciplinas, ¿sí? Es importante nada más con tener un sistema porque puedes interactuar mediante sistemas de información. Bien, en este tema, en la cuarta revolución industrial, es importante tener una gráfica de comportamiento de un roadmap tecnológico de cómo se están comportando este tipo de tecnologías y cómo la inteligencia artificial tuvo ese repunte, ¿sí? Aquí, como podrán observar, en el largo del tiempo podemos ver muchísimas tecnologías que fueron saliendo, como mainframes, como la web 1.0, el Big Data, el IoT o las máquinas inteligentes. Sin embargo, quiero que nos centremos en el punto número 7, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Hablando del tema de la inteligencia artificial, podemos observar que estamos hablando desde 1950, pero es hasta hoy donde tuvo ese repunte tecnológico acompañando de la parte de la física cuántica o la computadora cuántica, ¿no? Que también va dándole segunda para poder entonces ponerse a la par de tecnologías que hoy ya vivimos, hoy ya tenemos. Entonces, en esta gráfica, lo único que quiero mostrarles es cómo las tecnologías han estado evolucionando, pero principalmente cómo la inteligencia artificial y la computadora cuántica están despuntando gracias a esta revolución industrial, ¿no? Y que bueno, hablando de la computación cuántica, es un nuevo paradigma de la computación distinto a la computación clásica, que es la que actualmente conocemos, ¿sí? Pero bueno, es importante mencionar que las tecnologías que caracterizan entre la cuarta y la quinta revolución van a ser 2 elementos: tecnologías que cambian el mundo físico y las tecnologías que cambian el mundo digital, ¿sí? Entonces, es ahí donde entra esa combinación de la inteligencia artificial, donde entonces vamos a conocer cada una de estas capacidades y qué lo caracterizan. En primera instancia, vamos a tener que las tecnologías que cambian el mundo físico son tecnologías como la biotecnología, que es todos esos estudios biomédicos donde tanto la ciencia, digamos, médica y la parte tecnológica se combinan para poder hacer avances tecnológicos. La robótica o la impresión en 3D, que son toda la parte de la fabricación aditiva, donde ya podemos nosotros utilizar pues elementos que probablemente tardábamos para el tema de refacciones, conseguir un equipo probablemente hasta meses en llegar el equipo para una refacción, o hoy en día, gracias también a la biotecnología, ¿no? Ya se está llevando a cabo la reproducción de órganos gracias a esas impresiones 3D. También tenemos el Internet de las Cosas, que es lo que ya más conocemos, es algo que normalmente pues estamos tan familiarizados con los relojes que nos miden cuántos pasos estamos caminando, si estamos respirando, si hay que pararnos, si el tiempo que hay que lavarnos las manos, ¿no? Que es el tema del Internet de las Cosas, los wearables que tenemos puestos para poder extraer datos. El tema del Internet of Things, ¿no? Que es Internet de las Cosas industrial, en el cual vamos a hablar que también es incorporar esos elementos de piso de manufactura, ¿no? Y la transmisión, almacenamiento y captura de energía,
donde hoy en día ya existen todo el tema tecnológico para la toma de decisiones y ahorros energéticos. Lo que está cambiando el mundo digital, pues es prácticamente la inteligencia artificial, que es lo que ya hemos platicado, el blockchain, que pues habla de nuevas tecnologías computacionales, ¿no? La realidad virtual y la realidad aumentada, ¿no? Que son pues prácticamente las nuevas habilidades que están cambiando el mundo digital del cómo lo estamos viviendo. Bien, ¿cuáles son las oportunidades de la inteligencia artificial? Aquí es importante que desde la perspectiva de inteligencia artificial, hay una gran oportunidad de negocio y sobre todo a nuevos modelos de negocio. Estos nuevos modelos, en definitiva, pues se habla de las empresas que combinan fuertes capacidades digitales, ¿no? Con una adopción robusta de estas tecnologías para poder tener una estrategia prácticamente proactiva que haga esa diferencia entre la inteligencia artificial y el mundo cotidiano, ¿no? Donde podamos sobre todo presentar un rendimiento financiero superior a la media, ¿sí? Entonces, estos son de las oportunidades donde hoy podríamos nosotros ya incursionar y que ya se vive el tema de la inteligencia artificial dentro de los sectores de negocio. Y acá voy a poner dos claros ejemplos. El primer ejemplo hablo de Amazon, donde prácticamente Amazon adquirió alrededor de 775 millones de dólares, una compañía que fabrica estos robots, ¿no? Y los adquirió para poder identificar, seleccionar y sobre todo el empaquetamiento de sus productos de una forma automática. Este ciclo que normalmente iba una persona de punto a punto y que hoy utilizan este tipo de robots, pues está generando pues prácticamente pues ahorros de un 50% en el tema de los inventarios, ¿no? El cual está reduciendo un 20% en un retorno de la inversión, que eso nos llegaría a un aproximado de un 40% de ahorros para la empresa de Amazon, ¿no? Del otro lado, podemos ver el mundo digital a Netflix, ¿no? Que también ha obtenido grandes resultados, ¿no? Gracias a sus algoritmos de personalización que aplican a más de $100,000, ¿sí? Esto van a decir, ¿y qué, dónde aplicó el tema de inteligencia artificial en Netflix? Pues lo aplicó prácticamente en poder personalizar sus productos, que son todo el tema del streaming que está enviando de una forma personalizada a las capacidades y sobre todo al comportamiento de la persona al consumir el producto, ¿no? Esto pues hace que los usuarios no abandonen su aplicación, dado a que siempre les está sugiriendo información que prácticamente va a ser de interés hacia el consumidor. Para Netflix, esto estima que evitando esas cancelaciones de las personas que anteriormente se salían al no tener el material que ellos querían ver, pues se estima que estarían pudiendo perder más de 1 billón anualmente de información, ¿no? Y de ganancias, pues prácticamente gracias a esta incorporación de inteligencia artificial. Bien, ¿cuáles son esos beneficios o impactos? Según McKinsey, como están viendo ahorita en pantalla, estamos pues observando que el tema de adopción de inteligencia artificial, el tema de la madurez digital, el uso del Big Data y la parte de servicios cloud, pues eso nos está llevando un repunte, sobre todo a ciertos segmentos del mercado, ¿no? Entonces, McKinsey habla que el crecimiento de la inteligencia artificial para el 2020 y 2021 es del 50%. Es más del doble del crecimiento actual que está llevando un tema de Big Data o un tema de cloud, ¿no? Que estamos hablando del 23 o el 20%. Esto nos ayuda a que pues las tecnologías que están repuntando hoy en día, pues es prácticamente todas las capacidades que nos lleva a la inteligencia artificial. Sin embargo, esto para poder cumplirnos nos lleva a ciertos retos, ¿no? Estos retos pues nos enmarcan pues prácticamente esas capacidades que hay que resolver porque no las va a hacer por sí sola el tema de la inteligencia artificial y para eso vamos a necesitar pues trabajar en conjunto para hacer esas mejoras de productividad y hacer que estos métodos de inteligencia artificial sean
mucho más precisos y vayan aprendiendo gracias a la incorporación de esos datos. Estos retos van a cambiar ligeramente las tomas de decisiones, sobre todo cuando los directivos de las empresas requieran la información en tiempo real y esa predicción para mejorar sus modelos de negocio. Según Global Data, las principales barreras y los desafíos que se encuentran en las empresas para adoptar inteligencia artificial no tienen que ver con la tecnología, sino tienen que ver con la relación entre el ser humano y los robots. Eso va a ser la parte de cómo adaptemos o cómo combinemos nuestras capacidades humanas con las capacidades de la inteligencia artificial para poder tener estos grandes beneficios que hoy en día la inteligencia artificial nos lleva. Sin embargo, aquí es mencionar que recuerden que el tema de la inteligencia artificial tiene los mismos sentidos que tenemos los seres humanos, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y esto va a hacer que nos podamos relacionar pues prácticamente de una forma natural con la inteligencia artificial. Y acá pongo unos claros ejemplos. En Amazon, el Amazon Lex, pues tiene la capacidad del habla y del oído. Acá, con algún tiempo que tengan de curiosidad, pueden ustedes interactuar y poder entrar a esta página y poder tener soluciones de procesamiento del lenguaje, ¿no? Para poder ver cómo la inteligencia artificial les puede ayudar a identificar una voz, a poder hablar por ustedes en base a un comportamiento o un chatbot, ¿no? Y poder detectar que del otro lado prácticamente está un robot, ¿no? ¿Qué tecnologías tenemos acá? Puedo mencionarles Alexa, ¿no? Que hoy en día ya interactúa en las casas de muchas de las personas, Siri con los teléfonos celulares y Cortana en las computadoras y así sucesivamente que ya incorporan todo el tema del habla y el oído. En el tema de la vista tenemos también a AWS con Amazon Recognition y a Microsoft con Computer Vision, que son también capacidades tecnológicas de estas dos páginas que nos permiten poder aplicar la tecnología de la vista, ¿no? Y poder identificar un reconocimiento de placas, un reconocimiento de personas, un reconocimiento de aforo, etcétera, ¿no? Reconocimiento de la parte visual. Sin embargo, para poder incorporar estos dos elementos, hay que conocer que la inteligencia artificial tiene dos habilidades principales. Uno es el Machine Learning, que son algoritmos que alojan para mejorar el desempeño y aprendimiento, sobre todo la experiencia, y el Deep Learning, que es un conjunto de Machine Learning, en este caso, basado en redes neuronales. Por ejemplo, lo que hoy en día hace Google cuando hacemos una búsqueda. Me imagino que a ustedes les ha de pasar que cuando estás escribiendo una frase, Google se adelanta y te pone esas 3 o 4 palabras adicionales que estás buscando y de repente dices, oye, ¿por qué me está leyendo la mente, no? A eso de redes neuronales le llamamos Deep Learning como uno de los métodos de inteligencia artificial y el tema de poder mejorar la experiencia, ¿no? Y ser más explícitos en la información le llamamos Machine Learning. Y bien, por último, de enseñarles un caso práctico, sobre todo en el sector eléctrico, cómo pues métodos de inteligencia artificial están ayudando a esa predicción, sobre todo de la demanda, de la parte energética, ya sea para poder ahorrar, para tener esa subestación eléctrica de manera adecuada, ¿no? Y mejorar pues prácticamente una red pues 100% automatizada, ¿no? Y para eso la inteligencia artificial con estos métodos que les acabo de mencionar, pues mejoran este tipo de servicios como el poder predecir y mejorar sobre todo un retorno de inversión, ya sea en las fábricas, en los edificios, en los hospitales o a nivel gobierno, incorporando todo este tema de inteligencia del sector eléctrico. Y así cada caso de uso que hoy en día existe por cada uno de los segmentos del mercado. Bien, pues prácticamente fue todo lo de la presentación. Para mí, lo más interesante de esta presentación es el tema de la creatividad
para poder hablar con el tema de la inteligencia artificial, sobre todo que hoy en día estamos viviendo muchos desafíos, ¿no? Y dentro de esos desafíos está la revolución tecnológica que crece cada día más rápido y estos elementos no se pueden quedar afuera, ¿no? Por tal motivo, hoy en día, para poder prepararnos y estar a un 50% de la inteligencia artificial, colaborando con un 50% de las capacidades humanas, pues es trabajar como buenos compañeros, ¿no? De trabajo en la parte de la creatividad, el juicio y la experiencia, que es algo que la inteligencia artificial no va a poder lograr ni superar. De mi parte, agradecerles este tiempo. No sé si tengan alguna pregunta. Con mucho gusto estoy para responderla.